Tú has sido fiel. Esta congregación reunida aquí esta noche está hablando de la fidelidad de Dios. El Señor dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella o contra ella. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel en mi vida, seguirá siendo fiel en mi vida y en la vuestra, porque Dios es fiel. Hemos visto en la conferencia anterior, hemos visto la necesidad de seguir a Jesús. Ahora, Jesús se presenta no solamente como el referente para el camino, sino que se presenta también en la Biblia como el Señor de la historia. La historia está bajo el control del Señor. El trono de Jesucristo está en los cielos y Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo quisiera concluir este tiempo con vosotros en esta ocasión hablándoos de seguridad, de aliento y de esperanza, haciéndoos ver a Cristo como el Señor de la historia. Profecía de Isaías, capítulo 46, versículo 8 en adelante. Gracias. De la hermana me voy a acordar como hermana y como proveedora de té. Bueno, a un gallego que vive en un ambiente bastante húmedo, porque estamos a la orilla del mar y al nivel del mar, la sequedad de La Paz es una señora sequedad, que la noto en las narices, tremendamente. Los cornetes, no sé si se llama así, deben estar así. Y entonces parezco el pato Donald hablando sin poder respirar. Y la garganta lo mismo, pero bueno, esto no dura muchos años. De manera que lo que quiero decirle a la hermana es que el té me viene fantásticamente porque me está humedeciendo por lo menos la garganta. Leo en la profecía de Isaías, capítulo 46, versículo 8. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. El hombre pretende ser el controlador de la historia. A lo largo de la historia de la humanidad, las grandes potencias pretendieron controlar la historia y obligar a los pueblos sometidos a ellas a hacer lo que ellas querían. Pero todas esas grandes potencias a lo largo del tiempo han ido cayendo y han sido sustituidas por otras. En nuestros días se habla de grandes coaliciones que están tratando de intervenir en lo que a unos le parece desorden y a otros le parece orden. El mundo es un caos y la historia es un problema. Y la pregunta que nos formulamos frente a la historia es una pregunta simple: ¿a dónde vamos? No hace mucho tiempo, cuando se comenzó esta enorme crisis económica en todo el mundo, en Europa y en España también, cuando comenzó la crisis, un amigo que tengo, compañero de estudios, que está en un alto cargo del Ministerio de Economía español, yo me encontré casualmente con él, estaba de vacaciones en Vigo, lo vi, hablamos de cosas, habíamos estudiado juntos, y le dije: vamos a ver, hombre, no me asustes, ¿qué solución tenéis para el problema? Me dijo: ¿quieres que te diga de verdad? No hay solución. Porque me dijo, como un enfermo, que le aplicas una medicina y curas un problema que tiene y surge otro. Y no hay solución. Bueno, lo miré
Y le dije, bueno, te deseo lo mejor en tu cometido, pero yo creo que hay solución. Pude decirle algo acerca de Cristo, no me hizo mucho caso porque como español ajeno a toda la cuestión de fe, no quiere saber nada más que de realidades que se puedan tocar. Ahora, Jesús el Señor se presenta como el soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Y el profeta, hablando de lo que Dios hace en la historia, me dice en estos versículos tres cosas. En el versículo primero me llama a acordarme del pasado. En el versículo 10 me llama a entender el presente. Mi consejo permanecerá. Y después me llama para pensar en el futuro. Haré todo lo que quiero. Cuando yo leo el versículo me pregunto, ¿será capaz Dios de hacer esto? Y Dios me dice, claro que sí, por una razón, porque la profecía que yo la doy, me encargo de que se cumpla. Es decir, la profecía es segura, porque Dios dice va a ser así, y Dios es fiel. Hace honor a su palabra, cumple todas sus promesas. En la profecía de Isaías, Dios revela que el pasado está en sus manos, el presente y el futuro, pero que Él va a intervenir en el futuro del mundo. Que Él va a poner orden en la tierra. Que Él va a intervenir frente a las naciones que no quieren saber de Él. Que Él va a intervenir ante personas que viven una vida de pecaminosidad lejos de Él. Dios va a intervenir. Lo ha dicho, lo va a hacer. Por tanto, será bueno, y quiero que miremos hoy, por favor, la historia a la luz de Dios, es decir, a la luz de Jesucristo. Cristo es el Rey. Dios lo ha constituido como tal. Recordáis que en el Salmo 2 dice que Dios ha puesto su Rey sobre Sión, su santo monte. Y dice que las naciones del mundo se levantan contra él y dicen, no queremos que reine. Rompamos sus cuerdas, echemos sus coyunturas, y el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ello. ¿Cómo puede la pequeña hormiga, puse este ejemplo el otro día o no? Claro, la pequeña hormiga levantarse contra el hombre que quiera atravesar su sendero. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es menor. ¿Cuánto más nosotros los hombres, minúsculas criaturas en un espacio enormemente grande, rodeada de toda la creación de Dios, cómo podemos decirle a Dios, no queremos que tú reines sobre nosotros? En primer lugar, Dios me llama hoy a recordar el pasado. Y quiero recordar la historia desde la grandeza de Dios. Abro la profecía, sigo en la profecía de Isaías, y mira conmigo, por favor, el capítulo 48 y el versículo 13. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, y al llamarlos Dios, comparecieron juntamente. Dios es grande, y me dice, mira el pasado para darte cuenta de quién soy yo. Yo soy el creador del cielo y de la tierra. Y dice que Él midió las distancias de los astros con su mano, y cuando Él ordenó que aparecieran, ¿qué ocurrió? Apareció. El Dios de la Biblia es el Dios de la fidelidad, y el día y la noche, el verano y el invierno, la siega y la siembra se producen, ¿por qué? Porque Dios lo dijo. De modo que en el capítulo 8 del libro de Génesis encuentras que Dios dice a Noé, esto va a ser así, y nunca más voy a cubrir de aguas la tierra, no voy a castigar la tierra con el diluvio. El Dios de la Biblia, el Dios de la omnipotencia, es el Dios de la fidelidad, que dice, será así, y es así. Dios me llama, mira al pasado. A veces yo tengo la tendencia de decir, no miremos tanto al pasado. Bueno, en esta ocasión quiero que miremos al pasado. Porque en ese pasado descubro la potencia de Dios. ¿Cuánto costó a Dios la creación? ¿Quieres oírlo? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, produzca hierba la tierra, y produzco la tierra. Es sorprendente, un paréntesis aquí, en un mundo archiliteralista en cuanto a porciones de la Biblia,
tenemos un problemita ahí. Dios utilizó para cada acto creador ¿cuánto tiempo? Un día. ¿Lo dice la Biblia o no? Pero hay una cosa muy rara en Génesis, que resulta que no dice y fue la mañana y la tarde de un día. Dice y fue la tarde y la mañana. Luego lo primero que me está diciendo es el día ahí, no es el día que tú crees, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo dura un día? 24 horas. ¿Y cómo mido yo las 24 horas de un día? Por el sol y la rotación de la Tierra. ¿Y cuándo fue creado el sol? En el cuarto día. Luego, ¿cómo mido yo los 4 primeros? No perdamos el tiempo en discusiones bizantinas. ¿Sabéis lo que significa discusión bizantina? Los bizantinos en la época antigua discutieron durante mucho tiempo, esto es historia auténtica, ¿cuántos ángeles cabían en la punta de una aguja? Lo que a mí no me preocupa es el tiempo de la creación, lo que me preocupa es quién creó. Lo que no me importa es si la creación fue producida en un ya instantáneo o en cientos de miles de años, me da lo mismo. Porque detrás de la creación, ¿quién está? El Dios de la creación. Y el Dios de la creación dice y es hecho. Ahora, claro, decimos nosotros, pero aquí la Biblia dice que llamó a las estrellas y aparecieron. Sí, pero la Biblia también dice que Dios es eterno. No tiene tiempo. Luego el tiempo es la medida de las acciones de Dios en las criaturas y en la creación. Pero Dios no tiene tiempo. Para Dios un día como 1000 años y 1000 años como un día. Cierro el paréntesis, porque lo abrí y lo cerré para que esas discusiones tan modernas sobre el tiempo y los días y no sé qué, no sé cuántos, tengamos en cuenta que la palabra día en la Biblia habla generalmente de periodo. El día de Jehová, el día de la ira, no son 24 horas, son como mínimo 7 años. Por tanto, tengamos mucho cuidado con no literalizar lo que no es literalizable y no enfatizar asuntos que no tienen ninguna trascendencia. Lo que me interesa de la creación, ¿qué es? Que mientras la sociedad de nuestros días dicen que existe la evolución o existe el Big Bang, la Biblia me dice, creó Dios, y yo creo que es así. El mundo de hoy no puede creer en la creación por una razón. Estamos viviendo un tiempo humanista, en un mundo humanista. No hace mucho tiempo se hablaba, más o menos después de la Guerra Mundial, se hablaba de la tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? Significa vive y deja vivir. Pero ahora, en la ONU, un francés habló en el año 1948 de la nueva tolerancia. ¿Qué es la nueva tolerancia? Se define como que cualquier principio que tú propongas es tan válido para mí como el principio mío. Es decir, no puedo rechazarlo como nulo. Cuando yo digo eso no es así, no vale, no soy un intolerante. ¿Sabes qué soy? Un intransigente. Y hemos pasado de una posición de relación a una posición legal. El intransigente puede ser juzgado por las leyes porque no tiene derecho a exigir o a obligar a otro. ¿Te sigues? Por tanto, la ciencia, el humanismo necesita sustituir a Dios. ¿Y con qué lo sustituye? Por la evolución. Todos los médicos, biólogos, químicos, lo que sea que estáis aquí, científicos, sabéis que hay una acción, una forma científica con relación a propuestas. Yo hago una propuesta matemática. ¿Qué haces? ¿Qué ocurre? Yo hago esa propuesta, los científicos matemáticos analizan la propuesta y tengo que demostrarla. Si yo no la demuestro, queda como un postulado científico, una proposición, se archiva en una carpetita y dice, qué inteligente era este hombre, pero no conseguimos nada. Sabéis que hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, un hombre dijo, la arquitectura no es posible tal como está, porque las rectas paralelas no existen. ¿Cómo no existe? La recta paralela es una recta que por más que se prolongue no se encuentra nunca, ¿verdad? Pero las rectas paralelas perfectas en la arquitectura, ¿qué son? La plomata, ¿o no?
Cuando se construye una casa se ponen plomadas para la pared. ¿En dónde se encuentran las plomadas? En el centro de la tierra. Luego no son así, son así. Ahora, ¿eso vale para algo? Para nada. Ha sido un razonamiento y quedó archivado. No ha habido posibilidad de demostrar la evolución interespecies todavía. Y llevamos más de 2 siglos de proposición científica. ¿Por qué hoy se enseña la evolución en los colegios y en las universidades como algo demostrado y absoluto? ¿Por qué? Porque tengo que sustituir al creador y no lo puedo sustituir más que por la casualidad evolutiva que trajo todo esto a la existencia cuando no existía. Claro, los científicos se dan cuenta que eso tiene muchos problemas. Yo no soy biólogo, tengo una hija que es biólogo, bioquímica, ha hecho ingeniería genética, y cuando le tengo que preguntar, se lo pregunto a ella, y a veces sabe lo que me dice. Me dice, papá, eso es demasiado complejo, déjalo. Claro, el pobre del papá es un ignorante en biología, o sea, eso lo sé muy bien. Pero yo veo la creación, y claro, otros científicos dicen, no, como la evolución tiene sus dificultades, vamos a crear la teoría de ¿qué? Del Big Bang. La explosión cósmica. Lo que no me dice el científico es de dónde procede ese gas comprimido que un día explotó y trajo todo esto a la existencia. Tenía un hermano y amigo que era doctor en ciencias exactas, matemático, y además era astrónomo oficial de España, uno de los astrónomos. Él construyó un telescopio, él me invitaba a ver los astros. Yo de los astros no sé nada, literalmente. Sé el nombre de algunos, pero poquito más. Pero él estaba entusiasmado con esto. Y este hombre hablaba muchas veces en la universidad sobre creación. Un día me invitó a ir a una de esas conferencias suyas, llevó una enorme colección de fósiles que tenía, y al final de todo dijo, yo ya sé que mi teoría no está siendo aceptada por los científicos presentes. Pero quiero hacerles a ustedes una relación matemática. Saben ustedes que en el universo se calculan tantos millones de astros, tantas galaxias, etcétera, etcétera. Yo voy a hacer un cálculo de probabilidades comparativo. Este reloj que tengo, y lo sacaba de la pulsera, lo ponía allí encima, tiene, según el catálogo, digamos, 205 piezas. Es más fácil, por cálculo de probabilidades, que yo tire desmontado el reloj al aire y caiga montado en el suelo, que todo este orden cósmico se produzca por una casualidad. Y él apelaba al auditorio y decía, pido a mis colegas matemáticos que me digan si esa ecuación que he puesto es correcta o no. Se bajaba y se marchaba. ¿Creéis que alguno de ellos dejó de creer en evolución? No. Lo que no queremos es creer en Dios, porque el necio dice en su corazón, no hay Dios. Dios me dice, mira el pasado, comienza a entender quién soy yo, pero me dice algo más. El movimiento de las naciones se origina porque yo lo he establecido. Vamos al capítulo 40 de esta profecía de Isaías, versículos 23 y 24. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Escucha esta frase, tan pronto como sopla en ellos, se caen, y el torbellino los lleva como hojarasca. Está diciéndome que la historia, a lo largo de los años de historia de la humanidad, los gobiernos, los imperios del mundo, nacieron y terminaron porque Dios está en el control de la historia. Cuando vas a la Biblia, en el pasado de la historia, sabes que hay un hombre que se llama Daniel. Daniel está preso. Es un desterrado o un cautivo, mejor dicho, de su tierra. Es un hombre sabio, un hombre que ha ganado reputación y fama en Babilonia. Y este hombre, que está muy preocupado sobre el tiempo de la restauración de Israel, recibe varias visiones
y varias revelaciones sobre la historia. La primera de ellas viene por el propio emperador, que sueña con esa enorme estatua cuya cabeza es de oro, los brazos y el pecho de plata, los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. Ese hombre tiene un problema. ¿Qué es esto? Yo no sé lo que es. No hay quien se lo diga. Y Daniel, por revelación de Dios, dice al emperador más grande del mundo en aquel tiempo, le dice, tu imperio es la cabeza de oro, pero detrás de ti vendrá otro imperio que te sustituirá, y así sucesivamente hasta el final. Dios revela en las visiones de las bestias a Daniel de otra manera el trazo de la historia. Y Dios dice a Daniel, mira Daniel, el imperio que hay hoy, que funciona hoy, es el imperio babilónico. Pero un día va a ser sustituido prácticamente de forma instantánea por otro imperio, que lo va a derrotar y lo va a sojuzgar y lo va a sustituir, el imperio medo-persa. Y al imperio medo-persa lo va a sustituir de golpe, y el imperio medo-persa va a desaparecer por el imperio greco-macedónico. Y después el imperio greco-macedónico, con cultura, con poderío militar, etcétera, etcétera, va a ser sustituido por el imperio romano. Y transcurren los tiempos. Y es más, Dios da el nombre de uno de los emperadores al profeta antes de su nacimiento. Y dice, llamaré a Darío, mi siervo. No estaba Darío, ni vivía Darío, ni existía Darío. Estábamos en el imperio babilónico y está hablando del imperio medo-persa. Y Dios me dice, mira al pasado. La historia se determina por mí y la profecía es historia que se tiene que cumplir. Y la historia es profecía cumplida. El Dios de la Biblia es el Dios de la grandeza, de la gloria del pasado. El Dios que está sobre el control y que no hay nada en las naciones que pueda escaparse de su mano. Ahora el profeta me dice, mira ahora al presente. Mi consejo permanecerá. Y aquí está hablando de providencia. Dios tiene en el tiempo presente un plan, y estoy hablando no tanto en la salvación, sino en la historia. De manera que estamos viviendo un proceso histórico muy importante. La primera gran sorpresa que tenemos hoy es que el imperio romano, que sustituyó al imperio griego, no ha desaparecido. Nadie lo derribó, simplemente se ha fraccionado. Primeramente fracciona en el imperio de Oriente y luego en el de Occidente. Y en el imperio de Occidente comienzan a fraccionarse y a aparecer primeramente el Sacro Imperio Germano-Romano, luego los otros reinos de Europa, así todas las naciones europeas, y lo único que ha ocurrido, ¿qué fue? El nacimiento, la desmembración de un imperio, pero que no ha sido eliminado. Estamos viviendo un momento impresionante de la historia, y Dios dice que en el futuro se levantará un hombre que va a gobernar por un tiempo breve toda la tierra. Es decir, no tanto toda la tierra, el mundo occidental. De manera que lo que está diciendo Dios, y se lo anuncia, es que en el tiempo futuro van a producirse varias cosas. Entre otras cosas, la reunificación ¿de qué? Del Imperio Romano. Durante 2000 años, bueno, no tanto, no era tanto atrás, 1500 años, los reinos de Europa se estuvieron peleando unos con otros. En la época moderna, España se peleó con Francia y Francia con España, Francia con Inglaterra, Inglaterra con España, España con Alemania. Un conjunto de hermanos armónicos que, como de origen cristiano, leyeron amaos los unos a los otros, pero ellos entendieron armaos los unos contra los otros. Y en medio de esa conmoción tremenda se produce la última Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, surge algo muy curioso. El mercado común europeo.
Fijaros que no se habla de reinos ni de política. ¿Se habla de qué? Mercado común. Ahí se integran unos cuantos países y comienzan a eliminarse las barreras económicas y comienzan a ayudarse unos a otros para que una Europa destruida resurgiese y se levantase. Ahora va pasando el tiempo y poco tiempo después ya no se llama mercado común, se llama Comunidad Económica Europea. Y ahí comienzan cosas muy sorprendentes. Una de las cosas que comienzan es que comienza a hablarse de una moneda única para los países de Europa. ¡Oh! Los americanos, que siempre dudaron de los europeos, por eso nos llevamos tan mal con ellos, dijeron, esas son locuras de viejos. Eso fue como calificaron el proyecto. Pero resulta que surge, nace, aparece el euro. Durante un tiempo el euro comenzó a la paridad dólar. Pero de pronto el euro comenzó a bajar hasta que llegó a 70 centavos de dólar por euro. Y los americanos decían, ¿te das cuenta? Claro, los viejos europeos estaban bajando su moneda para que los contratos que había en euros, o en dólares mejor dicho, se convirtiesen en euros. Y cuando eso ocurrió, ¿qué pasó? Pues pasó lo que pasó, que el euro sube por encima del dólar y está por encima del dólar y es una moneda más firme que el dólar. Bueno, eso es la moneda, no tiene importancia. Sí que tiene importancia algo más. De pronto se deja de llamar Comunidad Económica Europea para llamarse Unión Europea. Ya no hablamos de economía, ni de moneda, estamos hablando de gobierno de la Unión Europea. El Parlamento Europeo está en Bruselas y el Parlamento Europeo tiene leyes de más alto rango que las de cualquier país. De manera que si un país dice, pongo un ejemplo absurdo, la velocidad en autopista 140, pongo un ejemplo, no es esto, y Bruselas dice, velocidad en autopista 110. La ley de 140 desaparece y queda la de 110. Pero algo más. Ya no hay pasaportes españoles o franceses o italianos. Hay pasaporte comunitario. Lo único que se marca allí afuera, España o Francia, es quién expide el pasaporte, pero el pasaporte es europeo. Cuando Susana se casó conmigo, claro, tenía que vivir en España, por supuesto. Ella entró como italiana, como comunitaria, y fuimos al día siguiente de llegar ella a la policía. ¿Para qué? Para que le diesen la residencia. Y el policía, que nos atendió con mucho afecto, muy amable, amabilísimo, dijo, mire señora, si puedo entrar ahora mismo en los equipos de Bruselas, le doy el número hoy, si no se lo doy mañana. Y entró y dice, sí, tengo comunicación. ¿Y quién le dio el número de residencia? Bruselas. De manera que hay mucho más que un conjunto de personas, ¿verdad? Además, Europa en este momento tiene una bandera. ¿Sabéis cómo es? Azul. ¿Con cuántas estrellas doradas? 12 estrellas. ¿Qué es el número 12 en la Biblia? El número del reino. El azul, número del cielo, o color del cielo. ¿Por qué motivo se hizo esa bandera? Nadie lo sabe, pero es la bandera de la Unión Europea. No hay ningún país de la Unión Europea que pueda poner en un día de fiesta nacional su bandera solo. Tiene que poner siempre la bandera europea. Hoy a la mañana tempranito puse el boletín de noticias. Estaba habiendo en Italia una reunión del grupo de socialistas europeos y dijeron algo que todos estábamos esperando. Dentro de un año habrá elecciones a la presidencia de la Unión Europea. ¿Avanzamos en qué sentido? En el sentido determinado por Dios para la historia. No hay fronteras, tú
tomas tu automóvil en España y te vas hasta Polonia, nadie te para en ningún sitio. Solamente sabes que estás en Francia o que estás en Holanda porque hay un cartel que dice Francia, Holanda. No hay más. Por tanto, el Dios de la Biblia está actuando conforme a la historia, ¿o no? Pero el Dios de la Biblia habla, determina, enseña a través de los profetas que en el futuro, antes del regreso de Cristo a la tierra, va a haber 4 grandes grupos políticos militares en la tierra. Por un lado se habla del reino del norte. El reino del norte, por mucho tiempo, se ha dicho que era Rusia y todo. No estuvo nunca Rusia en la profecía. Rusia nunca existió en profecía. El reino del norte son los países que se le llama la media luna encima de Israel y que hoy en día pueden coincidir con Irán, Irak, Siria y Turquía. No quiero decir que el bloque va a ser ese. No tomemos la Biblia para definiciones cuando la Biblia es panorámica, pero ahí está el reino del norte. El reino del sur, que la Biblia dice que es Egipto y sus aliados, ¿está o no está? Sí que está. ¿Y el reino de los reyes de Oriente están funcionando o no están funcionando? Bueno, las grandes potencias económicas de nuestro tiempo son los reinos que están al este del río Éufrates, que es lo que la Biblia medía para reinos del Oriente, es decir, China, India, todos estos grandes países de ahí, incluyendo Japón. El mundo está evolucionando conforme al programa de Dios, ¿sí o no? Naturalmente que sí. Y ahora el mundo occidental, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser? ¿Solamente Europa y Bolivia qué? ¿Y los Estados Unidos qué? A mí hay cosas que me hacen reír en muchas ocasiones. No hace mucho tiempo leía que Estados Unidos no está en la profecía porque cuando venga el Señor será arrebatado una cantidad tan grande de gente en Estados Unidos que no va a quedar como país importante. Se habla del último imperio reconstruido, ¿verdad? Que son los norteamericanos, ingleses al otro lado del Atlántico, y que son los bolivianos, entre otras cosas españoles al otro lado del charco, y que son los brasileiros, portugueses al otro lado del charco, y que son los australianos, ingleses, y los de Nueva Zelanda, ingleses. Luego, el Imperio Romano no tiene por qué evaluarse en las fronteras históricas, sino en la extensión que ocupa. Y cuando Cristo venga, estos grandes grupos políticos militares estarán funcionando. 2 de ellos desaparecerán, Reino del Norte y Reino del Sur, en conflicto bélico. Otros 2 quedan, el Reino Occidental y el Reino de Oriente. Y dice la Biblia que el Éufrates será seco para el paso de las tropas de Oriente a Occidente. Ahora dice la Biblia que Satanás enviará, el anticristo enviará a ministros suyos que saltan a forma de rana. ¿Sabes lo que es la rana? No hay forma de agarrarla, se les escapa siempre, es la diplomacia, a modo de rana. Y lo que va a decir el mundo occidental al otro mundo es esto: el problema no lo tenemos vosotros y nosotros, el problema lo tenemos nosotros con el que está arriba. No es imaginable qué respuesta va a dar el mundo de entonces cuando la iglesia sea trasladada. La respuesta tiene que ser convincente. A veces pensamos que una de ellas podría ser que los extraterrestres vinieron y se llevaron. Eso podría, en cierta manera, encajar, aunque todo esto que estoy diciendo de asuntos así son pura intelectual, no hay base bíblica. Pero lo que me sorprende es que los de aquí quieren prepararse para luchar con uno que está fuera de la tierra, que es el Cordero de Dios que viene a la tierra. Y Dios me dice: no te inquietes, por favor. No estés pensando en qué va a pasar y si va a haber una bomba atómica y si va a haber... La historia está bajo el control del soberano. Y Dios me dice: mira ahora el futuro. Y leo
haré todo lo que quiero. Y voy a Jesús. Y una noche Jesús está hablando con los discípulos, la última noche. El rostro de los discípulos está tenso. Hay inquietud en el alma. Y esa inquietud aflora en el rostro. Y Jesús los ve. Y Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. De manera que lo que me está diciendo el Señor es que tengo que mirar al futuro en donde Dios va a intervenir. El Dios de la Biblia va a irrumpir en la historia de la humanidad y va a establecer un tiempo de conflicto tremendo en donde Él va a castigar el mundo por su pecado. ¿Me estáis siguiendo? De manera que en el futuro, habrá un periodo que la Biblia llama la tribulación, en donde por 7 años la ira de Dios descargará sobre el mundo a causa del pecado del mundo. Y después de eso, cuando todo el mundo se reúne contra el Señor, Dios en Cristo desciende del cielo y los ejércitos de la tierra son destruidos y Él establece su reino milenial aquí en la tierra. Pero antes de eso, vamos a estar con el Señor. Y lo que Cristo quiere que tú y yo veamos esta noche es que mientras la ira cae sobre el mundo, tú y yo estaremos para siempre con Jesús. Cuando yo pienso en eso, voy a la Biblia y pregunto, Señor, ¿y cómo va a ser eso? Y Pablo me dice, el mismo Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para encontrarnos en el aire con el Señor. Y así estaremos para siempre con Él. Qué impresionante dimensión, qué precisión bíblica. El Señor me dice, mira el pasado, ¿lo hice? Sí. Mira el mundo actual, ¿está bajo mi control? Sí. Ahora mira el futuro. Y en cualquier momento, hermano mío, hermana mía, en cualquier momento, Cristo va a venir a buscarnos. Dije el primer día, y siempre lo digo, cuando tengo una reunión especial, siempre lo digo, espero que no terminen las conferencias. Estoy esperando que no termine esta reunión. Y si termina, bueno, esperaré que no comience la siguiente. Pero no hay duda alguna que el Señor viene. El Señor hace honor a su palabra. Y lo que me dice ahí es, mira lo que va a pasar. De pronto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, ninguno de los creyentes puede preceder a otro en bendiciones porque formamos un cuerpo en Cristo. Y somos hermanos los unos de los otros. Pero lo que me dice es que el que desciende del cielo viene con voz de mando. ¿Por qué? Porque va a haber una resurrección. No de todos los muertos, sino de algunos de los muertos. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, ¿cómo hizo? ¿Qué hubo? Voz de mando. Lázaro, ven fuera. Y así ocurrió. Cristo va a decir a la tierra que tiene los cuerpos de los muertos, los míos a quienes yo conozco, salgan y reciban el cuerpo de resurrección. Me gustaría tener mucho tiempo esta noche para pararme en el cuerpo de resurrección. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios que se siembra en deshonra y se resucita en gloria. ¿Tú sabes lo que es la deshonra? No te voy a decir los años que tengo unos cuantos. Cuando yo era joven, mi ciudad no tiene cuestas tan pronunciadas como La Paz. Pero es una ciudad que está edificada sobre 5 montes. ¿Sabes lo que significa? Uno de los deportes de los jóvenes de mi iglesia era terminar la reunión del domingo por la noche y dividirnos en 2 grupos. Para encontrarnos en un sitio que se llama Los Llorones, fíjate tú. Y unos iban por una zona y otros iban por la otra. Y por las 2 zonas había que subir. Yo subía esas cuestas y llegaba al final y a los 2 minutos
estaba tranquilo. Ahora arranco con una de las cuestas de mi ciudad. Y cuando llego a la mitad de la cuesta, hago... Voy débil. Ese cuerpo de debilidad se entierra. Resucita un cuerpo poderoso. Se siembra en enfermedad, en corrupción. Se levanta en incorrupción. Casi siempre la enfermedad va manifestándose y el deterioro orgánico, la persona, se va manifestando con calma en el tiempo. Yo estoy viendo médicos delante que supongo que convienen conmigo en afirmar esto. Yo me levanto por la mañana un día y digo, ¡ay! Y Susana me dice, ¡ay, qué! ¡Ay! ¿Pero qué pasa? ¿Te duele? Sí, me duele. ¿Y ayer te dolía? No. Y voy al médico. Le digo, me duele aquí. ¿Y sabe lo que me dice muchas veces el médico? Qué extraño es que le duela solamente ahí, con los años que usted tiene. Claro, naturalmente. De manera que este es el consuelo del médico. Heredé de mi padre una enfermedad. Hace mucho tiempo que no sufro nada de esa enfermedad. Ojalá. Esto es lo que se llama la gota. Mi padre me delegó la enfermedad real, pero no me dejó ni una tierra real. Ahora la enfermedad. Cuando tienes la gota, aunque te parezca una exageración, duele tan insoportablemente ese dedo donde te da el ataque que no puedes ni tocarlo con la sábana de la cama. Esto es así, no exagero, ¿eh? Mi anterior esposa Esther, cuando yo me quejaba, yo me quejo. Si no me pasa, lo sabe solo Susana hoy. Si me sigue doliendo, lo saben todos mis hijos. Y si me sigue doliendo, lo sabe la iglesia. Yo me quejo. Entonces mi esposa me decía, a ver, cuando ya se cansaba de oírme, me decía, vamos a ver, ¿por qué en lugar de quejarte de un solo dedo que te duele, no das gracias a Dios por 19 que no te duelen? Claro. Claro. Se siembra en debilidad, resucita en poder. ¡Qué bendición tan grande! Cuerpos a la semejanza del Señor Jesús. Y no solamente va a ocurrir eso, va a ocurrir otro portento. Encontraremos al Señor, ¿dónde? En el aire. Ahora, para un momento. ¿Qué es lo que hay hoy en el aire? ¿Quién está en el aire? El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. Y todas sus fuerzas están desplegadas en el aire. ¿Qué está haciendo Satanás y sus fuerzas? ¿Luchando contra quién? Contra la iglesia. Ahora, si te interesa la historia universal y te interesa específicamente la historia de la Segunda Guerra Mundial, todos los que hemos leído algo de historia de la Segunda Guerra Mundial, tenemos en la mente una fotografía. La entrada de Hitler en París. Y la entrada de Hitler es muy espectacular. Están las fuerzas alemanas, un soldado pegado a otro, a lo largo de los Campos Elíseos hasta el Arco de Triunfo. Y de pronto, los franceses derrotados fuera de esas fuerzas. La calle central limpia y en un coche descapotable, Adolfo Hitler y su ejército mayor, su plana mayor. Yo quiero que tengas esta imagen en mente un instante. Los ejércitos de maldad han sido derrotados. Y Cristo desciende con sus ángeles del cielo. Y hay, espiritualmente hablando, un camino en donde la iglesia victoriosa transita hacia su Señor. Y las fuerzas infernales no pueden impedir esa gloria. Y el Dios del cielo proclama cósmicamente el triunfo de la cruz. Y nosotros estaremos para siempre con el Señor. Por eso, las pruebas actuales son muy pequeñas comparados con la dimensión de la eternidad. Y el apóstol Pablo dice que los conflictos actuales producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso
de gloria. Y esta noche, en medio de mi conflicto de vida, en medio de tu conflicto de vida, Dios me dice, yo soy el Dios de la historia. Y yo vengo a buscarte, y vengo a buscarte pronto. ¿Cómo sueño yo en este momento ese momento del encuentro con Jesús? Qué fantástico estar para siempre con Él. Qué extraordinario mirar las huellas del Calvario en sus manos y sentir que esas heridas han sido hechas para que yo pueda estar con Él. Qué fantástico saber que a lo largo de toda mi experiencia de vida, en sufrimiento, en lágrimas, en conflicto, en angustias y en gozo y en alegría, siempre estuvo conmigo. Y que el Señor de la historia es el Señor de mi vida personal y que yo estoy en sus manos y que voy a estar para siempre con Él. Cuando llegue ese momento, hay un cántico muy hermoso. Nosotros cantamos mucho en la iglesia, a mí me encanta, que dice, al estar junto a ti, frente al mar de cristal. Conocéis el cántico, ¿verdad? Hay algo que me impresiona del cántico, ¿sabes qué es? Cuando dice, y entre la multitud que canta, oirás mi voz. ¡Qué bárbaro! Ahí en el cielo, en la presencia del Señor, alabando al Señor, millones de millones. Y el Señor dice, está cantando Samuel. ¡Qué fantástico! No paso desapercibido. Es posible que tú entres en la iglesia y salgas de la iglesia y nadie te salude. Cristo te conoce. Y estás en las manos de Jesús. Y la más gloriosa bendición es esta. Mientras yo vengo, camina en mis pisadas, sírveme en mi obra, para bendición tuya y gloria de tu nombre. Quiero preguntarte, si supieras que Jesús venía pasado mañana por la mañana, ¿qué harías mañana? Lista, arreglar. Oye, resulta que he hablado mal de mi hermano, pero mi hermano está en, no sé, ¿en dónde? En Cochabamba. ¿Qué transporte tengo? Rápido, porque tengo que decirle, perdóname, porque viene Jesús. Bueno, nos hace reír. Cristo puede llegar ahora. Vive una vida conforme a ese acontecimiento y de acuerdo con su luz. En la parte norte de Italia, en las montañas de los Alpes, un viajero caminaba por una población y vio una impresionante finca con una casa formidable y un jardín hermosísimo. Y el hombre, entusiasmado con lo que estaba viendo, vio que también había un anciano jardinero que estaba arreglando los parterres y él dijo, me voy a atrever, y entró en la propiedad y fue junto al jardinero y le dijo, óigame, ¿usted conoce al dueño de esto? Sí. ¿Y hace mucho tiempo que está trabajando? Sí. ¿Y por qué trabaja tanto y mantiene esto tan bien? Dice, porque el dueño me dijo, cuídame bien de mi jardín, porque vengo a verlo en cualquier momento. ¿Y cuánto tiempo hace que está usted trabajando aquí? Y él le dijo, más de 20 años. ¿Y cuántas veces vino? Dijo, ninguna. Entonces, ¿por qué hace esto? Porque él me dijo, en cualquier momento, vengo. Dios está pidiéndote que mires cómo está el jardín de tu vida, que es su jardín. Y comiences a ponerlo en orden, porque Él dice, he aquí, vengo. Y la iglesia conjunta esta noche dice con el Espíritu Santo de Dios, amén, sea así, ven, Señor Jesús. Y yo sé que el Señor va a venir a buscarnos. Mientras tanto, vivamos para su gloria. Sigamos al Maestro y esperemos el momento en que juntos todos, en una reunión eterna, seamos trasladados a su gloria para estar para siempre con Jesús. Pido al Dios de la gracia, su gracia y bendición sobre su pueblo reunido aquí esta noche, sobre los que no han podido estar en las conferencias, sobre las iglesias evangélicas en la capital, sobre la obra evangélica en Bolivia
Y yo pido al Señor que si un día alguien escribe la historia de la obra evangélica en Bolivia, haya un párrafo que diga que el gran avivamiento en Bolivia comenzó una noche cuando el pueblo de Dios, a la luz de su palabra, decidió caminar detrás de Cristo y vivir para su gloria. Que Dios añada sobre vosotros su bendición.